Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, nuestra reunión de los días jueves. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí nuevamente. Particularmente le doy gracias al Señor por haber cuidado mi regreso de la ciudad de Saltillo y estar a tiempo para poder tener este tiempo que habitualmente tenemos los días jueves. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Le damos gracias al Señor por su gracia. Le damos gracias y le pedimos y oramos para que el Señor permita que esta tarde su Espíritu Santo pueda estar entre nosotros, que pueda disponer nuestra mente, nuestro corazón, que pueda alejar las preocupaciones que seguramente tenemos muchos, las distracciones, y que el Señor nos hable esta tarde como habitualmente lo hace, conforme a su palabra. La semana pasada hablamos sobre el Evangelio de Juan, acerca de que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida, es el pan de vida eterna. Hablamos de que hay una exhortación, hay una invitación del Señor para venir y comer de Él. Dice la palabra del Señor: quien come de este pan vivirá eternamente, y quien bebe de mi sangre nunca más volverá a tener sed. Entenderlo en la dimensión que el Señor lo señala en su palabra es importante y no es sencillo. Decían los religiosos de la época, los fariseos: ¿cómo puede darnos a comer de su pan? Porque no entendían. No obstante, ellos tenían el antecedente sobre el hecho de que cuando el Señor los había sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto y los había llevado a través del desierto, el Señor los había alimentado con el pan que descendía del cielo. Se llamaba el maná. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene y ahora les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Sus padres comieron del maná del desierto y ciertamente murieron, pero quien come de este pan vivirá eternamente. Sé que para nosotros, humanamente, culturalmente, no es fácil entender qué es la eternidad. Podemos señalar definiciones, conceptos. Ahora mismo yo no sé si tú sabes qué es la eternidad. ¿Qué piensas cuando piensas en la eternidad? ¿Qué? Gozo perpetuo. Sí. Mi esposa dice que es el gozo perpetuo y había que preguntarle qué es el gozo perpetuo, y un pensamiento nos lleva a lo siguiente. Personalmente reflexiono acerca de qué es la eternidad. No la podemos dimensionar, no la podemos comprender en su dimensión como tal. Ciertamente, la palabra del Señor señala que nosotros, humanamente hablando, tenemos un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y no podemos considerar o pensar en la eternidad, aunque la palabra de Dios nos da un destello de lo que esto es. Y un destello de lo que es la promesa de que viviremos eternamente. Es la promesa de que Dios mismo estará con nosotros
reinando entre nosotros. Es la promesa en la cual el Señor dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más angustia, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedades, porque todas las cosas habrán pasado. Semanas atrás pudimos reflexionar sobre el hecho de que nosotros tenemos una triple naturaleza: cuerpo, alma y espíritu. El Señor me ha permitido solamente como saber qué piensan aquellos que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador cuando les pregunto sobre la vida eterna. Y puedo yo ver o identificar que en la mayor parte de las ocasiones no se tiene una certeza acerca de qué va a suceder cuando nosotros ya no estemos aquí, en este mundo como lo conocemos. La palabra habla de la promesa de vida eterna. La palabra habla de que resucitaremos. La palabra habla de que tendremos un cuerpo glorificado. Y hablamos hace unas semanas acerca de que en la palabra del Señor, la Escritura habla de que Cristo entregó el Espíritu, de que el cuerpo fue llevado a la sepultura y del hecho de que el alma del Señor descendió al Hades, descendió al Seol, descendió al lugar de los muertos. Algunos lo señalan como el hecho de que descendió al infierno. Y a los 3 días se cumplió la promesa que es para nosotros también, para aquellos que crean en la promesa, para aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo, de que seremos levantados. No en pocas ocasiones, a veces uno pensaba, bueno, vamos a tener un cuerpo glorificado, pero yo no dimensionaba cómo iba a ser ese cuerpo glorificado. Si iba a ser un cuerpo diferente, distinto, y si íbamos a recordar o no las cosas terrenales. Muchos de ustedes saben que a raíz de la muerte de un familiar, de un hermano, el Señor me permitió ir un poquito más allá en su palabra y entender algunas cosas. No puedo explicar cómo vamos a resucitar en este mismo cuerpo, pero no será este cuerpo. Ya no será un cuerpo de corrupción, ya no será un cuerpo de muerte. Será un cuerpo glorificado. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, no lo hizo en un cuerpo distinto. Era Él. Testimonio hay en la palabra. Muchos lo vieron. Un pasaje señala de que Tomás dijo, si yo no meto mi dedo en sus manos y en sus pies y mi mano en su costado, yo no creeré que es Él. Y nuestro Señor le dijo, ven, mete tu dedo, mete tu mano en mi costado y cerciórate, verifica que soy yo. Cuando Él se cercioró, cayó rendido a sus pies y dijo, Señor mío, Dios mío. Sé que no es sencillo, pero esta debiera ser la expectativa para nosotros. Si hemos creído en la promesa de Dios, si hemos creído en el Hijo, esta es la promesa. Y déjeme decirle que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Que si Dios lo dijo, es real. No estamos hablando de algo metafórico. No estamos hablando de algo figurado. Si el Señor lo dijo, es cierto. No es el tema para nosotros, pero en la Escritura creo que hay un promedio de
15 profecías, quizás un poco menos o más, que se han cumplido y que se están cumpliendo delante de nuestros ojos el día de hoy. Quizás hay oportunidad de hablar al respecto más adelante, pero debería asombrarnos que lo que Dios dijo en su palabra se está cumpliendo, se va a cumplir, porque Dios lo dijo y es verdad. El Hijo dijo: yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y vida eterna. El Señor lo ha prometido y el Señor lo hará. Dice que vamos a acordarnos de las cosas de la tierra. Dice que cuando eso ocurra y estemos en su presencia, nos vamos a reconocer unos a otros. Dice la Escritura que como hayamos quedado, es decir, como hayamos muerto, así estaremos en su presencia. Y esto debería abrir una expectativa para nosotros. Muchos quizás hemos pasado por expectativas que se han cumplido en la vida, algunas veces no. Yo recuerdo algunas situaciones en las que he estado en la expectativa de que no tenía la menor duda. Una de ellas, que quizás ni siquiera yo lo esperaba, fue mi ingreso a una escuela para estudiar la carrera de medicina. En un examen muy selectivo. Actualmente creo que hay 70,000 solicitudes y solamente ingresan 150 alumnos. Cuando yo entré quizás éramos 15,000 y entramos 80. Y eso me recuerda que la palabra del Señor dice que el camino a la eternidad es estrecho, es angosto, que la puerta por la que se pasa la eternidad es una puerta estrecha y que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, no porque los escoja Dios, sino porque nosotros mismos podemos descalificarnos. Cuando yo tuve oportunidad de hacer examen para esta escuela, sí había cierta incertidumbre, pero había una expectativa, yo quería lograrlo. Y mi sorpresa fue que fui llamado dentro de los primeros 80. Esta misma expectativa debiera de llenarnos a nosotros para saber que un día estaremos en la casa del Señor. Yo espero que a usted le motive. Personalmente yo no tengo la capacidad de motivarlo a usted, pero le doy gracias al Señor por permitirme hablar de su palabra en el día a día, entendiendo para nosotros cuál debiera ser la obra del Señor. Y la obra del Señor es dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Es decirles a los demás, hablarles de este gran tesoro. Y esto implica, entiendo yo, una responsabilidad. Muchos de nosotros tenemos distintos problemas, muchos de nosotros tenemos muchas aflicciones. Entiendo que hay un proceso. El proceso a veces no se puede comprender o entender. Hace unos días escuchaba a un predicador hablar sobre un pasaje que está en la palabra del Señor. De hecho, son dos pasajes. Uno de ellos es Mateo 26, del 6 al 13, y el otro es Marcos 14, del 3 al 9. Ambos básicamente hablan de lo mismo.
Y eso me llevó a reflexionar en lo que el predicador estaba hablando. Me pareció tan importante. Para mí era una invitación para seguir esforzándome, para seguir manteniéndome, para seguir insistiendo. Y yo espero que para cada uno de nosotros así sea. Permítame leer Marcos capítulo 14 del versículo 3 al 9, donde habla de que nuestro Señor Jesucristo es ungido en Betania. Dice la Escritura: pero estando nuestro Señor Jesucristo en un lugar llamado Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, nuestro Señor Jesucristo estaba sentado a la mesa, y dice que vino una mujer con un vaso, con un recipiente de alabastro, en el cual había un perfume, y dice en Marcos 14 que ese perfume era de nardo puro y que era algo muy preciado, de mucho precio, dice la Escritura. En el libro de Mateo dice que era un perfume de gran precio. Y esta mujer tomó el recipiente y quebró el recipiente, quebró el vaso, el cual contenía este perfume, y lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que estaban presentes ahí tuvieron distintas impresiones. La Escritura habla, al parecer, de una que predominó. Y dice que al ver que la mujer había quebrado el frasco para derramar el aceite sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, dice que algunos se enojaron dentro de sí. Y la expresión de ellos fue: ¿pero qué está haciendo esta mujer? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Por qué está desperdiciando ese perfume de gran valor? Porque este frasco, este perfume que ella ha roto, podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Un denario, dice la Escritura, que era el salario de un día. Por lo tanto, si el costo aproximado era 300 denarios, representaba el salario de un año. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Aún para nosotros, el día de hoy, el salario mínimo de un año es algo muy, muy significativo y muy representativo. Dice aquí que podría haberse vendido y habérseles dado a los pobres. Y murmuraron contra ella. Mas nuestro Señor Jesucristo, escuchándolos, les dijo: ¿por qué la molestan? ¿Por qué la molestan? Esta mujer ha hecho una buena obra. Me ha hecho una buena obra. Porque ciertamente ustedes siempre tendrán entre ustedes a los pobres entre vosotros. Y por lo tanto ustedes les pueden hacer el bien cuando así lo determinen. Y luego dice algo importante, dice: pero a mí no siempre me tendréis. Y esto es una alerta para nosotros.
La gracia de del Señor está abierta para nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice que un día se cerrará la puerta y muchos se habrán quedado afuera. Ya no tendrán oportunidad de entrar. Aquí nuestro Señor Jesucristo, de una manera profética, dice, pero a mí no siempre me van a tener. Nuestro Señor Jesucristo se los decía porque Él sabía que estaba siendo ungido antes de su muerte. De hecho, al parecer, esta escena se lleva a cabo unos 6 días antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y su cuerpo ya no fue ungido. Era una costumbre en esa cultura que los muertos, los cadáveres, se envolvían en sábanas, eran embalsamados y ponían hierbas de olor, eran ungidos con aceite para que se conservaran. Nuestro Señor Jesucristo no pasó por este proceso. Recuerde que estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura y cuando las mujeres fueron a buscarlo, ya no estaba. Por eso dice que esta mujer se está adelantando, lo está ungiendo antes de su muerte. Esta mujer se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y luego les dice, y esto que acaba de hacer ella, esto que acaba de hacer, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio. ¿Cuál es este evangelio? Son las noticias del reino, son las buenas noticias. La noticia de que Dios ha enviado a su Salvador por rescate de todos nosotros. Estábamos separados del Señor, estábamos muertos, estábamos condenados. Pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora sabemos que hemos sido rescatados, que hemos sido comprados y cambió el curso de la historia. Estábamos destinados a la muerte eterna, pero ahora el Señor ofrece la vida eterna a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice, este hecho se contará para memoria de ella, no solo del Señor, para memoria de lo que ha hecho. Y entonces, sobre este pasaje, se pueden analizar desde varios puntos de vista. El primero es que debemos buscar al Señor mientras pueda ser encontrado. Así dice la Escritura. Buscarme mientras pueda ser encontrado. Y no solo mientras pueda ser encontrado, sino que cuando me encuentren hay un propósito. Y el propósito es adorar a Dios. Que nuestra vida glorifique a Dios. Y sabemos que esto no es un proceso fácil ni sencillo, que es un proceso de todos los días. El apóstol Pablo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en este cuerpo de muerte? Porque debiendo hacer lo que debo hacer no hago, y hago todo lo que no quiero. Todo aquello que me separa de la voluntad del Señor. Ciertamente es un esfuerzo de todos los días. Ciertamente es atesorar la palabra todos los días.
ciertamente es meditar y reflexionar en la palabra de Dios todos los días, permanentemente. Y déjeme decirle que lo que va a ocurrir es que sus sentidos espirituales van a empezar a desarrollarse. Sus ojos, sus oídos, sus sentidos estarán más sensibles para la presencia de Dios y para comprender la palabra de Dios. ¿Qué nos muestra el pasaje? Una mujer que derrama un frasco de perfume que seguramente tenía mucho tiempo comprándolo y almacenándolo. La Biblia dice que era un frasco de alabastro y al parecer era una botella de cuello muy delgado a través de la cual solamente podía salir una gota. Era tan preciado el perfume que ni siquiera tenía una boca gruesa para ser derramado en mayor cantidad de gran aroma. Impregnaba el ambiente, seguramente como el ambiente se impregnó cuando esta mujer lo rompió y lo derramó sobre su cabeza. Y esto habla de que para ella esto era como un tesoro. Pero estando ahí, en la presencia del Señor, no escatimó nada. No pensó en el costo. Simplemente el deseo de hacerlo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esta unción, este derramamiento del perfume sobre Él, significa adoración. Otras veces hemos tratado el tema de alabanza y adoración. Y acerca de qué es la adoración. La máxima expresión de la adoración es estar en la presencia del Señor. Con un corazón, dice la Escritura, contrito, humillado, con un corazón roto, con un corazón que si estaba endurecido, permita que de nosotros pueda salir el reconocimiento, la alabanza, la adoración para el Señor. Tal y como lo representa la ruptura de este frasco de perfume. El Señor nos deja ver que de la misma manera hay cosas que para nosotros son de mucho valor, de mucho precio. Y en ese sentido podemos hablar de muchas cosas. Quizás lo más valioso de tu vida es tu tiempo. Y hay gentes que piensan, mi tiempo es tan valioso que no lo puedo desperdiciar. Así lo expresan. Hay gente que lo más valioso es su casa. Hay gente que lo más valioso son sus autos, son los bienes materiales. Hay gente que lo más valioso pueden ser determinadas relaciones. Y no porque éstas estén equivocadas o no deban ocurrir. Pero cuando esto nos separa de la presencia del Señor, esto es lo que el Señor dice, de desprendernos. Y hay otras cosas de las cuales debemos desprendernos. Corazones duros, corazones indiferentes, corazones insensibles. Y mire que aquí está mi esposa y ella podría decir, mira, así como tu corazón, duro e insensible. Pero ante la presencia del Señor, cuando hemos aprendido, eso se rompe, se quebranta.
Y delante de la presencia del Señor, el Señor empieza a moldearnos a su imagen y semejanza. Nos empieza a dar entendimiento de mansedumbre, de humildad, de amor, de paciencia, de benignidad. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿A qué nos estamos aferrando y no lo queremos soltar? Hay muchos escenarios y muchas veces podemos justificarlos. Algo que creo que muchos de nosotros podemos observar, y perdón por lo que voy a decir, es quizás las madres que no sueltan a sus hijos, aun cuando estos ya crecieron y son adultos, se mantienen aferradas a ello. El Señor necesita que se rompa, que se ofrezcan en adoración. Dice la palabra, como grato perfume delante del Señor. ¿Qué cosas tengo de valor? El orgullo, la vanidad, la soberbia. Creo que muchos hemos pasado por ahí y conocemos ese camino de alguna u otra manera. Usted me pregunta si yo lo conozco, por supuesto, particularmente en mi profesión. Prácticamente recién graduado, que caminaba pensando que la tierra no me merecía. Y luego hay una expresión que dice como si fueras la última fresa del desierto. Me dice mi esposa, como una coca en el desierto. Hemos pasado por ahí, pero no lo entendemos, no lo vemos. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Dentro de algo que tiene que pasar, es que Dios tiene que cambiar nuestro corazón endurecido, nuestro corazón de piedra, por un corazón sensible, tal y como lo dice el libro de Ezequiel. Y ese corazón sensible, entonces ahora, es capaz de adorar, de alabar, de reconocer al Señor, sin considerar cosas que puedan detenerlo o atarlo o impedírselo. Esto fue lo que hizo esta mujer. Mi esposa tiene una piedra de alabastro, creo que es una piedra muy preciada, que conserva muy bien el perfume, el aroma. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No podemos adorar al Señor si nuestro espíritu, si nuestro corazón no es quebrantado, no es desmenuzado, para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra naturaleza humana y que esta naturaleza humana no es agradable para Dios, no en la esencia, porque dice que en el corazón ahí se albergan la avaricia, la mentira, la codicia, el engaño, los deseos. Eso necesita ser quebrantado. Necesita ser desmenuzado y pedirle al Señor que nos vuelva a formar. Parece un acto irreversible, pero no es un acto irreversible. Es un acto irreversible el dejar la vanidad, la soberbia, la mentira, los deseos del corazón de mal. Pero lo que no es irreversible es la relación que cada uno de nosotros puede tener
con el Señor. Dice un canto acerca de que mi alabanza sea la mejor adoración. La obediencia. Esta mujer, a través de lo que hizo, adoró sin reservas. No guardó nada para después. No guardó unas gotas de perfume para después o un poco del perfume para después. Lo dio todo. De la misma manera Dios espera eso de nosotros, que lo demos todo delante de su presencia, sin guardar nada, sin escatimar nada. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si es así, lávame, límpiame, restáurame, renuévame. Cuando esta mujer rompió el frasco de alabastro, lo hizo públicamente. Esto no quiere decir para nosotros que vamos a ir a adorar públicamente, podríamos hacerlo. Pero lo que quiere decir es que una vez que no nos hemos guardado nada y que permitimos que Dios nos cambie, nos transforme, los demás se dan cuenta. Y probablemente usted haya sido testigo de que le habrán dicho: tú ya no hablas como antes. Hay algo en ti que no eres como antes. Porque es evidente. Es evidente. Y cuando es evidente, es muy difícil volver atrás. Es muy difícil sacrificar. Sacrificio no significa cosas materiales. En la historia, en las religiones, se habla de que las personas llevaban cosas materiales esperando obtener un favor de Dios. Y era un aspecto totalmente equivocado. Porque no se trata de cosas materiales. Se trata de identificarnos con el corazón de Dios y ser un reflejo de la voluntad de Dios. En diversos lugares en la palabra de Dios dice: y esto es lo que deberían de haber hecho. Ver por los hambrientos, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los que están en la cárcel, por los presos, por los enfermos. Esto es lo que deberían de haber hecho. Cuando Dios lo cambia, hay una inclinación permanente para hacerlo. Los demás, cuando esta mujer rompió el frasco, pensaban que era una pérdida económica. Lo hubiéramos vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero el Señor lo que veía en ese momento era algo que se estaba cumpliendo. Los demás pensaban en un beneficio colectivo. Pero la representación para nosotros es que cada uno nos vamos a presentar delante del Señor de manera individual, no colectiva. Daremos cuenta de nosotros mismos. Usted no dará cuenta de los demás y los demás no darán cuenta de usted. Nosotros mismos estaremos delante de la presencia del Señor, solos, sin intermediarios. La Escritura dice que entonces los libros serán abiertos. Los libros en el que están nuestras obras humanas. Pero recuerde que en medio de esto
Habrá algo que diga, esta reconoció al Hijo de Dios como su Redentor y como su Salvador. Y esa será la identificación de aquellos que han creído en la promesa delante del Señor. Por eso Pablo dice, ya no vivo más yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Permítame concluir. ¿Qué aplicación tiene para nosotros este pasaje? Que nos detengamos, que hagamos un alto y que reflexionemos cómo estamos viviendo. ¿Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? ¿O estoy caminando conforme a mi propio entendimiento, a mis propios deseos, haciendo lo que yo pienso que es lo correcto en el día a día, pero no dando la gloria a Dios, no buscándolo a Él, no conocer su palabra, no llevar a cabo a efecto su palabra? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Debemos identificar el frasco en el cual nuestra alma está contenida. ¿Qué es lo más valioso que tienes tú hoy? Puedes pensar en tu juventud, puedes pensar en tus talentos o incluso no darte cuenta de todos los talentos que Dios te ha dado. Y que ciertamente Dios está esperando que los uses y que los multipliques al 100 por uno, con un propósito, con un objetivo. Es tiempo de dejar de pensar en los demás. Es tiempo de que entiendas que esos talentos Dios te los dio. Es tiempo de dejar de compararse. Es tiempo de dejar ver lo que está ocurriendo en los demás y analizar lo que realmente uno debiera tener en la expectativa. Y la expectativa para nosotros es ser un hijo de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces hacer todo con excelencia, como si fuera para Dios, no para los hombres. No se trata de quedar bien con nadie. El mundo te va a decir que eres excelente, eficiente, de acuerdo a los valores del mundo. Pero para el Evangelio es necesario que seamos quebrantados por Dios. Y si somos quebrantados por Dios, y si somos transformados y si somos cambiados, entonces dejarás de buscar la aprobación de los demás y buscarás la aprobación de Dios. Cuando esto empiece a ocurrir, empezarás a empezaremos a dejar una fragancia duradera y permanente que alabe y que honre a Dios. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por esta palabra que tú permites que traigamos hoy aquí. Y no solo te damos las gracias, sino que oramos, Señor, para que tú rompas ese recipiente que nos está conteniendo y que no nos deja ser hijos de Dios, que no nos deja
llenar el ambiente, Señor, del aroma que tú esperas de nosotros, de ser un reflejo, Señor, de todas las cosas, haciéndolas en excelencia, no para quedar bien con los demás, sino para quedar bien contigo. Un día estaremos delante de tu presencia y tú nos dirás, ¿qué hiciste con los dones y talentos que te di? En alguna ocasión, un hombre, en un sueño, en una visión, frente a Dios, el Señor le demandaba, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ese hombre dice que fue una experiencia poco agradable porque la respuesta era nada, nada, nada. Mi vida fue un desperdicio. Gracias a Dios solo era una visión. Gracias a Dios fue una experiencia en la cual este hombre pudo tomar una decisión y buscar a Dios, buscar su palabra, compartir su palabra, hablar del Dios soberano, hablar del Dios lleno de misericordia, hablar del Dios de la gracia. Que el Señor los bendiga y que tengan oportunidad de reflexionar en este pasaje. Y oramos para que el Señor les hable a todos y cada uno de ustedes, como nos habla o nos ha hablado a nosotros a través del mismo. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.